EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Bienvenidos a un nuevo resumen de la LBBP. Estaremos analizando lo que aconteció en la jornada del día de ayer en el béisbol profesional venezolano. Empezó la octava semana, llegó el decisivo mes de diciembre y vamos a empezar analizando esta jornada que en los 4 encuentros que hubo, uno terminó por 3 carreras de diferencia, 2 finalizaron en extra inning y apenas un duelo fue el que se pudo ir por una sola vía. Y el encuentro que acaparaba las miradas era en el estadio universitario, Leones del Caracas enfrentando a los Tiburones de La Guaira, y fue victoria de los Leones del Caracas, 3 carreras por 0. Le dieron arepaso a los Tiburones de La Guaira ayer en el parque universitario, abanderados por un grandísimo Wilmer Fong, que aunque se enfrentó a una toletería como la de los Tiburones, que tiene a Ronald Acuña, Michael García, Gabriel Arias, Franklin Barreto, Alcides Escobar, Yangervis Solarte, lanzó en 6 entradas de labor sin permitir carreras limpias, apenas otorgó un boleto Wilmer Fong, ponchó a 4 rivales y recibió 4 indiscutibles. Fue una gran apertura también de Zach Gross. Teníamos tiempo sin ver a Gross con una buena apertura. Lanzó 5 entradas de labor, permitió una carrera que fue sucia, pero lo más impresionante, de los 15 outs que hizo Zach Gross, 9 por la vía del ponche. Apenas 6 fueron gracias a su defensiva, porque el resto, los 9 los ponchó Zach Gross, que dio 2 boletos y recibió 4 indiscutibles en esas 5 entradas de labor. El encuentro se vino ya a definir como tal, o a abrir un poco más, en el 8º episodio, cuando Caracas hizo 2 rayitas, pero en principio fue un duelazo de picheo. El Caracas iba a hacer su primera amenaza del encuentro en la misma segunda entrada. En ese episodio empezaron con hit Jonathan Daza y Brainer Bonacci. Había hombres en tercera y en primera sin out en el episodio, pero sacó lo mejor de sí Zach Gross y ponchó a Leandro Cedeño. A pesar de que Brainer Bonacci en esa jugada le robó la segunda, le dio 4 malas después a Osvaldo Arcia y ponchó a Johnny Pereda y dominó a Wilfredo Tovar para el último out de ese episodio. Fue transcurriendo el juego, el tercer episodio Gross lo pudo retirar sin inconvenientes. Wilmer Fong por su parte tuvo algunos problemas en el tercer inning parte baja, pero aún así pudo solventarlos. En ese episodio, después de un out, hubo sencillo de Sebastián Rivero y base por bolas a Ronald Acuña Jr., pero falló con un rodado al campo corto Michael García. Hicieron out forzado en la segunda Ronald Acuña y llegó quieto en primera Michael García. En tercera y en primera con 2 outs, Gabriel Arias, que volvió de su permiso que había tenido en semanas anteriores y falló en ese turno cuando tenía en 90 pies del home la primera carrerita del encuentro para los Tiburones de La Guaira. En el 4º episodio, Gross, a pesar de que recibió un doblete de Bonacci, que ayer tuvo una jornada perfecta de 4-4, ponchó a Leandro Cedeño y a Osvaldo Arcia para terminar dicho episodio. En el 4º inning de los Tiburones tampoco pudieron hacerle mayor daño a Wilmer Fong, y en la 5ª entrada ya fue el último inning de labor para Zach Gross, que la defensa de La Guaira le jugó mala pasada y le anotaron la única carrera que permitió en el encuentro, pero fue sucia. Abrió el episodio Johnny Pereda envasándose por error y después le correspondía el turno a Wilfredo Tovar. Un batazo por la tercera, dominó Michael García, el disparo fue malo a la inicial, no la pudo levantar Yangervis Solarte y en dicha jugada anotó Johnny Pereda y se metió hasta la tercera almohadilla Wilfredo Tovar. Ya había estado en segunda Pereda después del error por un wild pitch el que había incurrido Zach Gross, y por eso en la jugada de Tovar, en el error de Michael García, se metía hasta la goma. Luego, con hombre en tercera sin out, ponchaba a Zach Gross a Harold Castro, ponchaba a Lenín Sosa y aunque le daba 4 bolas a Aldren Corredor, también ponchaba a Jonathan Daza para finalizar en gran manera ese 5º episodio. A pesar de que en la 5ª entrada Ronald Acuña Jr. encontraba hombre en primera con un out en la pizarra, fue dominado con un larguísimo batazo al right field. Por allá en la zona de seguridad la tomó Osvaldo Arcia para finalizar ese 5º episodio. En la 6ª entrada fue el último episodio de labor como tal de Wilmer Fong, pero antes estaremos hablando de los Leones, que en ese momento también perdonaron al picheo de los Tiburones de La Guaira. Empezó con sencillo el episodio Brainer Bonacci, luego Japson Gómez dominó tanto a Leandro Cedeño como a Osvaldo Arcia, pero recibía sencillo también de Johnny Pereda
y ante Jesús Pirela un error, en este caso en fildeo del campo corto, Juniel Querecuto iba a llenar las almohadillas con 2 outs para que le llegara el turno a Harold Castro, pero Pirela dominaba a Castro y finalizaba el 6º episodio caraquista. Por su parte, Font terminó por todo lo mejor que podía dar, retirando el 6º episodio por la vía rápida del 1, 2 y 3. En la octava entrada era que el Caracas iba a fabricar 2 carreras más que en definitiva iban a darle la tranquilidad absoluta a la tropa de José Alguacil. El octavo inning contra Daniel Mosqueda lo iniciaba Breiner Bonazzi con sencillo, le acompañaba Leandro Cedeño con otro sencillo y un toque de sacrificio de Osvaldo Arcia movía a los corredores para entregar el primer out del episodio. Seguidamente Johnny Pereda, que ha estado bastante frío, de hecho ayer alineó como 9º bate de los Leones del Caracas, con un sencillo a el jardín central Franklin Barreto, iba a traerse para la goma a Bonazzi y a José Rondón, y después era puesto out en la segunda en intento de extender el batazo hasta dicha almohadilla Johnny Pereda, pero el trabajo ya estaba hecho, ya había remolcado esas 2 carreras importantes y Tiburones iba a intentar hacer la remontada en el octavo episodio contra Carlos Hernández. El episodio lo comenzó Hernández ponchando a Sebastián Rivero, luego sencillo de Ronald Acuña Jr. y le correspondía el turno a Michael García, que un batazo que tenía todas las características de irse de jonrón, pero en una gran jugada defensiva Osvaldo Arcia decapitó el batazo y terminó colocando el segundo out del inning. Luego hubo pelotazo a Gabriel Arias, le llegó a Daniel Montaño en el home, estaba representando la del empate para los Tiburones, pero fue dominado y el Caracas salió de ese inconveniente en el octavo episodio. En la novena entrada le correspondía a Ricardo Rodríguez, que ayer fue quien se apuntó el salvado. Ricardo dominó a Franklin Barreto, le dio pelotazo a Alcides Escobar, recibió sencillo de Yangervis Solarte y le volvía a llegar a la oportunidad a Tiburones, que en el home con Juniel Querecuto representaban la del empate, pero Querecuto batió para doble play y finalizó el juego de pelota. Así que para los Leones una jornada de picheo increíble, comandados por Wilmer Font, después Norwit Gudiño en el 7º, Carlos Hernández en el 8º y Ricardo Rodríguez en el 9º, para que se lleven una victoria muy importante. Evidentemente que la apertura lo fue prácticamente todo, guiar por 6 innings en blanco era fundamental, ya lo había hecho en su salida anterior, pero en aquella oportunidad no pudo respaldar el bullpen a Wilmer Font, en esta ocasión sí, y en el caso de los Tiburones de La Guaira todavía no ha terminado de despertar Michael García, una pieza que será fundamental para los Tiburones en este mes de diciembre, pero una gran noticia para el conjunto guairista que haya despertado Zach Ross y que haya sido capaz de tener una apertura tan dominante como la que demostró en la jornada de ayer. Ahora vámonos al Estadio Guatamare, porque hay nuevo líder en la LVP y son los Bravos de Margarita, que comienzan el mes de diciembre disfrutando del primer lugar de la tabla de posiciones y ayer vencieron 8-1 a las Águilas del Zulia, que ya suman 6 derrotas seguidas, que apenas han hecho 12 carreras las Águilas del Zulia en sus últimos 7 juegos. 12. Esto es menos de 2 carreras por encuentro las que está produciendo el equipo de Águilas del Zulia, que además no contaron desde el día de ayer con Andrés Chaparro. Águilas en la semana anterior, el martes, le ganaron 3-2 a Tiburones. Después perdieron 7-4 y fabricaron 4 carreras, van 7. Le hicieron 3 a Magallanes en la serie de 2 encuentros. Ahí serían 10. Después, en la serie de 2 encuentros en casa contra Cardenales de Lara, apenas pudieron anotar una rayita. Un día fueron blanqueados y el domingo hicieron una. Ahí ya van 11 y la que anotaron el día de ayer, 12. Así que los problemas ofensivos de Águilas del Zulia, que además en sus últimos 4 juegos apenas han anotado 2 rayitas, son severos. Y esto no hay picheo que lo respalde. Todos sabemos que los lanzadores tienen mejor rendimiento cuando están ganando en el marcador, que cuando está el juego parejo. Les transmite más confianza a su equipo y no ha podido ser así de parte de la ofensiva, que aunque la gerencia se ha movido, primero esos movimientos llegan bastante tarde y faltará saber si son capaces los jugadores que llegan como Isaías Tejeda de realmente sacar del problema ofensivo que tienen las Águilas del Zulia. En el caso de Bravos han ganado 5 de sus últimos 7 y ayer en su casa en el Fortín, aunque fue un encuentro un poco más parejo de lo que dice el score, pudieron ganar 8 carreras por 1. Osmer Morales, con una grandísima apertura el día de ayer de 6 entradas de labor, permitió apenas una carrera limpia donde ponchó a 2 rivales, otorgó 2 boletos y recibió 4 indiscutibles. Luego Ángel Rondón lanzó el 7º, Claudio Custodio el 8º y Alfred Gutiérrez, que fue dejado libre por Magallanes, fue firmado por los Bravos de Margarita. Ayer lanzó un episodio y aunque dio un boleto, ponchó a 2 rivales y concretó la victoria
de los Bravos de Margarita. En el caso de Zulia volvió a lanzar Henry Centeno, le hicieron 3 limpias en 3 innings y 2 tercios de labor, y Jorgan Cabanerio en ese séptimo inning volvió a permitir rayitas. Lo de Cabanerio ya se ha venido absolutamente a menos en los últimos días, y en esas 4 limpias que le hicieron en 2 tercios de labor demostró que está ya muy lejos del rendimiento que llegó a mostrar en algún punto de esta temporada. En el movimiento de carreras iba a picar adelante en el marcador el equipo de Bravos de Margarita en la misma primera entrada. ¿Cuándo no? Nada más y nada menos que Wilson García con 2 outs en la pizarra, sencillo al jardín derecho, que se trajo para la goma a Alexia Marista. Águilas iba a descontar rapidito, iba a empatar el marcador en la segunda entrada, luego de que ese episodio lo abriera con hit Oslevis Basabe, y después de 2 outs conectaba un doblete contra la pared Eduardo Torrealba para que el juego se colocara 1-1. Y en la cuarta entrada es que Margarita iba a empezar a tomar la ventaja. Un cuadrangular de Carlos Pérez con Ramón Flores en circulación. Había fallado Moisés Gómez abriendo el episodio, base por bolas a Ramón Flores, y cuadrangular en cuenta de una bola y un strike para Carlos Pérez colocaba el encuentro 3 carreras por 1. Luego falló José Alexander Martínez, Lisandro Espinosa sonó doblete, pero no se lo pudo traer para la goma Breivik Valera. Y vayámonos hasta la séptima entrada, que allí es donde pudo hacer realmente el rally potente el equipo de Bravos de Margarita, un rally de 5 carreras que le iba a dar absoluta tranquilidad en el encuentro. Contra Jorgan Cabanerio comenzaba el episodio José Alexander Martínez con un doblete, y luego se envasaba por jugada de selección Lisandro Espinosa. Habían puesto out en la tercera José Alexander Martínez. Falló Breivik Valera, había 2 outs en el episodio, parecía que todo se iba a solventar, pero luego sencillo de Juan Santana y doble de Alexia Marista, que se iba a traer para la goma tanto a Espinosa como a Juan Santana. Hombre en segunda con 2 outs en la pizarra, le llegó el turno a Wilson García, y ya ustedes saben que en dichas situaciones no perdona. Con un doble por el jardín izquierdo, doble por reglas, se iba a traer para la goma Alexia Marista. El juego ya estaba 6-1, base por bolas a Moisés Gómez, y un triple barrebases de Ramón Flores contra Francisco Morales iba a terminar de colocarle las velas al encuentro, 8 carreras por 1. Así que para las Águilas del Zulia los problemas ofensivos son severos. Ayer conectaron 5 hits, además batearon un par de veces para doble play. No ayuda para nada esto tampoco. No fueron un equipo que pudiese tomar demasiadas bases por bolas, apenas tomaron 3 en todo el encuentro, y su picheo respondió hasta que llegó el séptimo episodio de Jorgan Cabanerio. Ahí Manuel Medina, Ronaldo Alessandro, Juan Díaz, que estuvieron trabajando desde el bullpen, mantuvieron el encuentro cerca en este séptimo episodio, pero después se vino abajo Jorgan Cabanerio con Francisco Morales en la séptima entrada, y Bravos, que tiene una ofensiva sólida, no lo iba a perdonar. Así que para las Águilas ya se les acabó ese rédito. De hecho, Águilas está a un juego de salir de la zona de clasificación, imagínense. Algo que parecía inaudito la semana pasada cuando hacíamos el resumen de la jornada, porque eran líderes con 19-12. Desde ese momento hasta ahora han perdido 6 de forma consecutiva, y sobre todo se les está desmantelando el equipo, y no hay reacción de que vayan a llegar nuevos peloteros, y eso es lo que más preocupa a la afición aguilucha, aunque Lipson Nava y su cuerpo técnico estoy seguro que darán todo por el todo de lo que tienen en sus manos para sacar al equipo de esta mala situación. Y Bravos sigue jugando buena pelota. A Bravos le restan 11 juegos en su casa en lo que queda del mes de diciembre, así que tendrán en su casa y en sus manos la posibilidad de clasificarse de forma directa al round robin. En otras noticias de la LVP, en otros resultados, vamos a hablar de lo que ocurrió en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, porque hubo victoria de Cardenales de Lara, la tercera consecutiva, y ahora sí esperan los aficionados del equipo crepuscular que salgan de esa mala racha y que de una vez se pongan en lo más alto de la tabla de posiciones. 4-3 el triunfo de Cardenales en 10 episodios sobre los Tigres de Aragua. Victoria para Lister Sosa, derrota para Ronnie Williams, la primera para él en la campaña. Fue una gran salida de ambos lanzadores. En el caso de Cardenales tuvo a Kleiber Pérez, que estuvo en 5.1 entradas de labor, donde permitió 2 carreras limpias, ponchó a 3 rivales y otorgó un boleto. En el caso de los Tigres de Aragua, el manager Osvaldo Guillén designó a Nate Antone, que ayer tuvo una buena apertura de 4 innings y un tercio de labor, donde permitió una carrerita limpia, que fue un cuadrangular que le conectaron en la cuarta entrada a Nate Antone. Veamos el movimiento de carreras, un encuentro que se jugó bien, ningún equipo cometió ningún error al campo, y bueno, se tuvo que definir incluso en entradas extra. En la primera entrada
iba a picar adelante el equipo de Tigres de Aragua. El episodio lo comenzó fallando Lorenzo Cedrola, pero luego base por bolas a Gorky Hernández y un doblete de David Rodríguez que se le había metido por debajo en la cuenta Kleiber Pérez a Rodríguez iba a colocar al encuentro una carrerita por 0. A pesar de que había llegado en segunda con un out, ni José Cafecito Martínez ni Leobaldo Piña se pudieron traer a David Rodríguez para la goma. Luego Cardenales iba a montar una grandísima amenaza en la tercera entrada parte baja contra Nate Antone. El episodio lo empezó el norteamericano ponchando a Ali Sánchez, pero luego recibió sencillos de Johnny Hernández y de Rafael Balita Ortega para que le llegara el turno a Ildemaro Vargas, con hombre en segunda y en primera y un solo out. Ponchó Antone a Ildemaro y dominó a Luis Ángel Acuña, la parte alta del line-up de Cardenales de Lara, para finalizar ese tercer episodio. En la cuarta entrada, el equipo de Tigres también iba a intentar hacer una amenaza después de 2 outs, con sencillos consecutivos de Leobaldo Piña y Leobaldo Cabrera, pero colocaron out en la segunda a Leobaldo Piña en un disparo del lanzador Kleiber Pérez en viraje junto con Johnny Hernández para finiquitar ese episodio justo cuando los Tigres parecía que podían hacer una buena emboscada con 2 outs en la pizarra. En ese momento estaba bateando JJ de Horacio, que bueno, no es el mejor bateador del equipo, pero tiene promedio por encima de 300. Y ese viraje, esa sorpresa que tuvo Kleiber Pérez finalizó el cuarto inning. Y bueno, inmediatamente después iba a descontar, iba a empatar el marcador Cardenales de Lara. Con 2 outs en la pizarra, Eduardo García conectó cuadrangular por lo más profundo del jardín central, el quinto para él en la campaña, y el juego de pelota ya se había colocado 1 por 1. En la quinta entrada, Kleiber Pérez retiró ese episodio por la vía rápida del 1-2-3. Se le vio muy bien a Kleiber Pérez ayer después de tener varias aperturas inconsistentes. En el sexto episodio es que se iba a ir adelante nuevamente el equipo de Tigres de Aragua. En este caso le correspondía lanzar el inicio de ese sexto episodio a Kleiber Pérez, que dominó a Lorenzo Cedrola, pero luego recibió doblete de Gorky Hernández y el manager César Isturiz entendió que era suficiente. Se trajo a Leonardo Pestana. Pestana dominó a David Rodríguez, colocaba el inning en 2 outs, pero después le daban con la primera libre 4 malas intencionales a José Cafecito Martínez. Y la verdad que en algún momento de la temporada uno lo puede entender, pero Cafecito tiene casi 10 días de inactividad con los Tigres de Aragua por la lesión que tenía. Y lo vinieron a envasar sin necesidad, diría yo, porque habría que enfrentarlo. No se había visto bien en los primeros turnos Cafecito, pero tomó la decisión César Isturiz. En este caso no le salió la jugada como esperaba y recibía después Leobaldo Piña otra base por bolas, en este caso no intencional. En cuenta de 3-2 cosechó el boleto Piña y habían bases llenas con 2 outs en la pizarra, y en este momento respondió Leobaldo Cabrera con un doblete de línea por el jardín izquierdo para colocar arriba a los Tigres de Aragua 3 carreras por 1. Cardenales iba a descontar en el séptimo episodio, no se iba a dar por vencido, iba a fabricar una carrerita. Esto fue en la séptima entrada contra Carlos Guzmán, que ponchó a Eduardo García, dominó a Joendrick Piñango, pero luego recibió sencillo de Ali Sánchez. En el turno contra Johnny Hernández incurría en un wild pitch, avanzaba hasta la segunda Ali Sánchez, y Johnny Hernández, que vivió una gran jornada ayer, en cuenta de 2-2 con 2 outs en la pizarra, sonaba indiscutible para que el encuentro se colocara 3-2. En el octavo inning era el momento del empate para Cardenales de Lara. En ese episodio Ildemaro comenzaba fallando, luego recibía base por bolas Luis Ángel Acuña y un doblete de Danry Vázquez contra el lanzador Cristian Suárez iba a colocar el encuentro 3-3 contra zurdos, que dicen que a Danry hay que traerle zurdos porque no batea bien contra los lanzadores de su mano. Demostró que esto es absolutamente falso y con un largo doblete por el jardín derecho el encuentro se empataba. Y ya en la décima entrada el equipo de los Tigres de Aragua iniciaba ese episodio con Keiber Rodríguez en segunda. Le correspondía a Lorenzo Cedrola, y es lo que hemos hablado. Muchas veces ha salido bien esta jugada a lo largo de la campaña, pero a mí me parece que Lorenzo Cedrola no es para estar tocando en el décimo inning. Lorenzo Cedrola con hombre en segunda sin out. Dejen batear a Lorenzo Cedrola, que fue segundo en la votación al MVP el año pasado, campeón bate de la LVP. Este año, aunque no está bateando tanto, igual tiene promedio por encima de 300. Lo colocaron a tocar, que generalmente lo hace bien, hay que decirlo también, es una realidad. En esta ocasión no le salió contra Lister Sosa, y con un elevadito al receptor Johian Quevedo entregó el primer out del episodio. Luego el propio Sosa dominó a Gorky Hernández con un roletazo al campo corto Jesús Bastidas y terminó ponchando a David Rodríguez para finalizar ese décimo episodio. Y
En el caso de Cardenales de Lara, contra el lanzador Ronnie Williams, entraba a lanzar en ese 10º episodio, estaba en la segunda base Rafael Balito Ortega y un sencillo al primer picheo de Ildemaro Vargas iba a terminar dándole la victoria 4-3 a los Cardenales de Lara sobre los Tigres de Aragua. Así que grandísimo triunfo para la tropa de César Isturiz, que no se podía permitir perder en su casa después de haber cosechado hasta 3 derrotas consecutivas en los últimos 3 duelos en el Antonio Herrera Gutiérrez. Necesitaban darle continuidad al buen momento y lo hicieron viniendo desde atrás. Y otro encuentro que terminó en entradas extras fue Caribes Magallanes en Valencia en la jornada del día de ayer, y fue victoria para Caribes de Anzoátegui, que le puso freno de mano a Magallanes, que iban enrumbados a buscar su 7ª victoria, pero no pudieron con la alcabala de Caribes de Anzoátegui, que además se puso medio juego de liderato. Una grandísima jornada la que vimos en Valencia, un juego con muchísimos detalles, pero que terminaron llevándose los dirigidos por Asdrúbal Cabrera. Ganó Gilbert Díaz, puso su récord en 3-0 en esta temporada, perdió Anderson Franco y salvó el primer duelo de la misma Jorvin Pantoja. Por Magallanes, el que entró a hacer su apertura era Ricardo Sánchez. Sánchez permitió 2 carreras en 3 innings y 1/3 de labor. De esas 2 carreras, una fue limpia y la otra fue sucia, ponchó a 4 rivales, dio un boleto y le dieron 4 hits. No fue su mejor salida, pero aún así tampoco fue una salida escandalizantemente mala de Ricardo Sánchez. Y en el caso de Caribes, aunque Harold González tuvo problemas en el primer episodio, tuvo una buena salida González. 4 entradas de labor, no otorgó boletos, apenas le dieron 3 hits y permitió una carrera limpia para Magallanes. Falló en el bullpen, pudiésemos decir, en ese 11º inning Anderson Franco. En el 10º episodio también le anotaron a Wilkin Rodríguez y a Amílcar Chirinos le sacaron la bola, que Amílcar Chirinos ha estado lanzando bastante bien este año. En el movimiento de carreras, Magallanes iba a picar rapidito adelante en el marcador en la misma primera entrada. Un doblete de Carlos Rodríguez, inmediatamente después sencillo de Eliezer Alfonso Jr. y Magallanes ya ganaba 1-0. Luego Magallanes no pudo mover prácticamente ese corredor hasta el home, a pesar de que Eliezer Alfonso se llegó a mover hasta la segunda, luego con un fly de sacrificio llegó hasta la tercera, pero terminó ponchándose en el turno runeador para finalizar el episodio. En la segunda entrada dominó Ricardo Sánchez a la toletería de Caribes, pero iba a ser en el tercer episodio donde iban a empezar los inconvenientes. Él dominó a Carlos Pérez abriendo el episodio y luego boleto a Diego Infante, sencillo de Leonel Valera e infield hit de Carlos Mendoza iban a llenar las almohadillas con un solo out. Le correspondía el turno de Andrew Monasterio, que con un elevado de sacrificio, una tremenda jugada que se lanzó Carlos Rodríguez, iba a entregar el segundo out del episodio y Caribes empataba el juego a 1 carrera. Luego dominó Ricardo Sánchez a Hernán Pérez para finalizar ese tercer episodio. Entre tanto, Harold González seguía colgándole ceros a Magallanes y además con bastantes ponches, ¿no? En la cuarta entrada le correspondía nuevamente lanzar a Ricardo Sánchez, que ponchó abriendo el episodio a Balbino Fuenmayor, pero iba a permitir una carrera nuevamente. El episodio después de ese out daba sencillo a Erlis Rodríguez en cuenta de 3-2 y un doblete por la raya de la primera de Romer Cuadrado iba a colocar hombres en tercera y en segunda. No hubo buena lectura del batazo de Erlis Rodríguez y por eso no pudo anotar desde la inicial. Luego, con hombres en tercera y en segunda, bateaba Carlos Pérez de una línea con mucha violencia por el tercera base Luis Swissbell, que la levantó, la dominó muy bien, no hizo un buen disparo al home. Luis Swissbell la pudo levantar Eliezer Alfonso Jr. y aquí una jugada extraña porque no tocó el home en ningún momento Erlis Rodríguez. Y Magallanes nunca pidió la revisión. De hecho, el disparo llegó con tiempo, pero le había costado dominarlo a Eliezer Alfonso Jr. Y puntualmente yo no vi en ningún momento que tocara el home. De hecho, después de terminar la jugada, el corredor Erlis Rodríguez. Pero Magallanes, entendemos que porque el propio Eliezer Alfonso Jr. recomendó que no pidieran la jugada, terminó dejándolo así. Y bueno, ahí Caribes puso el juego 2-1 en una jugada bastante gris y sin ningún tipo de claridad. En todo caso, después entraba Saúl García, que estuvo bastante bien por el relevo de Magallanes ayer, ponchando a Diego Infante y a Leonel Valera. En el quinto inning, Magallanes iba a empatar el marcador. En este caso ya era contra el lanzador Liarvis Breto. Y después de los 2 primeros outs, cuadrangular solitario de José Gómez entre el jardín izquierdo y central para poner el juego de pelota 2-2. En el séptimo inning se iba arriba el equipo de Caribes de Anzoátegui con un cuadrangular solitario de Diego Infante contra Amílcar Chirinos abriendo el episodio. En el séptimo, por parte de Caribes, lo lanzó Cristian Hernández. A pesar de que recibió sencillo después de 2 outs, no tuvo mayor inconveniente. Y el octavo lo lanzó Andrés Machado, que aunque le empezó el episodio Carlos Rodríguez con hit,
puso a batear a doble play a Eliezer Alfonso Jr. y después le dio boleto a Andretti Cordero, pero dominó a Ángel Reyes para finalizar ese octavo episodio. A Magallanes le iba a llegar la oportunidad de empatar el juego en el noveno inning, después de que Caribes dejara en esa misma novena entrada hombres en segunda y en primera con 2 outs en la pizarra. Ya después de que entregara el primer out, Rougned Odor le correspondía el turno a Leandro Pineda, que entró a batear algunos episodios antes por Yaciel Puig, que fue expulsado. Y en cuenta de una bola y 2 strike, el primer jonrón del año para Leandro Pineda. Por lo más profundo del jardín derecho, Magallanes se llevaba el encuentro a entradas extras. En el 10º inning empezaba en la segunda base Hernán Pérez corriendo y lanzando Wilkin Rodríguez, que recibía sencillo de Balbino Fuenmayor, hombres en tercera y en primera, ponchaba a Erlis Rodríguez y aquí Magallanes tomaba la decisión, después de que Diego Guzmán entrara a correr por Balbino Fuenmayor, de darle 4 malas intencionales a Romer Cuadrado. Ya estaba en segunda Diego Guzmán, llenaba las almohadillas el manager Yadier Molina y con sencillo Carlos Pérez iba a traerse la cuarta del encuentro para Caribes. Seguían las bases llenas con un out, sacó lo mejor de su brazo Wilkin Rodríguez y ponchó a Diego Infante y a Leonel Valera para poner el último out del episodio. Había esquivado un balazo Magallanes en ese 10º inning, así que tenían que aprovechar. Empezaba en la segunda base Renato Núñez corriendo, lo reemplazaron por Diego Castillo y tocó la bola a José Gómez para mover el corredor hasta la tercera. Con hombre en tercera y un out, sencillo por toda la raya de la inicial de Carlos Rodríguez, iba a colocar el encuentro 4-4 y Magallanes con hombre en segunda y un out tenía la posibilidad de ganar el juego en ese mismo 10º episodio. Inteligentemente el manager Asdrúbal Cabrera le dio 4 malas a Eliezer Alfonso Jr. para fajarse, en este caso con Nelson Rada, que había entrado a correr por Andretti Cordero. Hubo sustituciones defensivas y al final terminó jugando ahí. Rada da un batazo por la primera, hacían out en segunda Eliezer Alfonso Jr., pero llegaba quieto a la inicial Nelson Rada, hombres en tercera y en primera, con 2 outs en la pizarra. Le llegaba el turno a Ángel Reyes, que ayer no vivió una buena jornada y volvió a fallar con hombres en posición de anotar. Después se había robado la segunda Rada, así que había encontrado hombres en tercera y en segunda con 2 outs, pero en cuenta de 1-1 terminó bateando un elevadito al campo corto para finalizar ese 10º episodio. Y ahí se iba a escapar la última chance de Magallanes, porque en el 11º inning ya no iba a perdonar tanto Caribes. Empezaba en segunda el corredor, que era en este caso Leonel Valera, tocaba la pelota Carlos Mendoza, lo movía hasta la tercera, le daban 4 malas intencionales a Andrew Monasterio y bueno, decidió picharle a Hernán Pérez, que no había vivido una buena jornada, pero sigue siendo Hernán Pérez. Son un sencillo al jardín izquierdo para poner el juego 5-4. Luego, con hombres en tercera y en primera, batió para doble play Omar Alfonso Jr., no sin antes, que bueno, fue una jugada en la que tocó primero el home el corredor Andrew Monasterio, porque habían jugado a atrapar entre primera y segunda a Hernán Pérez, hicieron primero el out en la inicial, luego atraparon a Hernán Pérez y terminaron finalizando ese 11º episodio, pero como les digo, no sin antes que anotar a la sexta Andrew Monasterio. Y ya en el 11º episodio, corriendo en segunda Ángel Reyes, el lanzador Jorvin Pantoja dominó a Rougned Odor, ponchó a Leandro Pineda en cuenta de 3 bolas y 2 strikes y terminó dominando a Luis Sardiñas, que entró a batear por Luis Wisbel. Sardiñas, que como bateador derecho nunca ha sido un buen bateador derecho, él siempre se ha visto más débil hacia esa misma mano, pero Magallanes tendrá que tomar algunas decisiones porque Wisbel tiene una semana más o menos en la que no ha bateado prácticamente nada. Esto se tapó con la semana anterior porque ganaron los 6 juegos, pero ya ante la primera derrota de esta octava semana de campeonato tendrán que hacer algún tipo de ajustes, quizá darle la oportunidad a Diego Castillo que juegue, porque Castillo también pareciera que tiene un perfil para producir en esta liga, pero habrá que ver qué decisión toma el manager Yadier Molina, porque claramente está bajo el nivel ofensivo de Luis Wisbel, que de hecho está bateando por debajo de 200 ahora mismo. Para Caribes, victoria fundamental. Lo comentaba, era el peor visitante de la LVP y pudo conseguir apenas su 6ª victoria de la temporada. Esta semana será toda en la carretera y necesitan conseguir triunfos para no perder ese gran impulso que los lleva ahora mismo a medio juego del primer lugar. El mejor jugador de la jornada para nosotros aquí en La Jugada tiene que ser para Wilmer Font, porque tuvo una apertura sensacional contra un line-up complicadísimo que tenía Ronald Acuña Jr., Michael García, Gabriel Arias, Franklin Barreto, Alcides Escobar, Yangervis Solarte. Pare usted de contar, y aún así Wilmer Font lanzó 6 innings en blanco, no permitió carreras, ni limpias ni sucias, ponchó a 4 rivales y apenas otorgó un boleto con 4 indiscutibles recibidos. Así que fue una apertura sensacional. El Caracas necesitaba de una apertura así
de Wilmer Font para tomar un poco de oxígeno y mantenerse en esa pelea por salir del foso de la tabla de posiciones. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway Way, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Para este día miércoles 3 de diciembre tenemos jornada completa en la LVVP y aquí ya saben que cada jornada será fundamental en el devenir de las posibilidades de clasificar a postemporada de cada uno de los conjuntos. Iniciaremos la jornada a las 6:30 de la tarde en Macuto con transmisión de IBC. Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira, uno de los dos equipos, podrá poner su récord en 500 con 20 y 20. Por Cardenales el abridor será K-View Samson, que no se ha visto nada bien, y por los Tiburones de La Guaira, Luis Arejula, aunque no se ha confirmado, debería ser el abridor. A las 7 de la noche, pero en este caso en Margarita, el último de la serie particular entre Águilas y Bravos, Águilas con 6 derrotas sucesivas, y en transmisión de BM Sports. Patrick Wicklander será el encargado de darle una apertura de calidad a Lipsonava, esperando que por fin reaccione una ofensiva que ha producido 12 carreras en los últimos 7 juegos. Jorge García, el panameño, que viene de su peor salida en la temporada, estará por parte de los Bravos de Margarita. A las 7 de la noche también, con transmisión de One Baseball Network en el José Pérez Colmenares de Maracay, Leones del Caracas, Tigres de Aragua. Eric Leal sería el encargado de hacer la apertura por el conjunto capitalino, mientras que Cristian Mejías sería el encargado de hacer lo propio por la tropa dirigida por Osvaldo Guillén. Y finalizando lo que serán las transmisiones de este día miércoles 3 de diciembre, Caribes estará visitando por segunda jornada consecutiva a los Navegantes del Magallanes en Valencia, transmisión de Meridiano Televisión. Carlos Marcano en su última apertura de la contienda por parte de Caribes, mientras que José Suárez, que todavía no le hemos visto una gran versión en lo que va de campaña, será el abridor por los Navegantes del Magallanes. La tabla de posiciones de la LVVP, que mantiene ahora en el puesto número 1 a los Bravos de Margarita, 21 victorias, 18 derrotas para ellos. Siguen empatados en el segundo lugar Caribes y Tigres con 20 y 18 a medio juego de Bravos de Margarita. En solitario de momento, Águilas del Zulia en el cuarto puesto con 19 victorias y 18 derrotas, a uno apenas del primer lugar. Eso también es verdad, aunque Águilas está metido en tremenda crisis, está apenas a un jueguito del primer lugar. Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira empatados en el quinto y en el sexto puesto con 19 y 20, a 2 del primer lugar, a 1 del cuarto puesto. Por su parte, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas están a 3 juegos del primer lugar, Magallanes con 18 y 21, Caracas con 17 y 20. Ambos equipos están a un juego del quinto y del sexto y a 2 jueguitos del cuarto lugar, que te da acceso directo a el round robin. La portada para nosotros en la jugada el día de hoy va a ser dedicada a los Bravos de Margarita, porque ahora son los nuevos líderes de la LVP. Margarita es el líder de la LVP, es nuestra portada que le llevamos a todos ustedes el día de hoy. Ha ganado 5 de los últimos 7, han ganado 3 de los últimos 4. Ha sido muy buena la reacción ofensiva de la tropa de Henry Blanco, que reaccionó después de caer en un hoyo de 16 y 17. Precisamente había perdido 5 de los últimos 7 y desde ese momento en adelante han ganado 5 de los últimos 7 Bravos de Margarita, para ahora mismo ser el líder de la LVVP. Nosotros, amigos, como siempre, nos despedimos, pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen un like si les gustó el contenido y que además le den clic al botón de la campanita. Estarán activando las notificaciones y a medida que publiquemos un video les saltarán los avisos para que lo disfruten lo antes posible. Inició el mes de diciembre, tenemos un video especial para todos ustedes analizando qué espera y qué le depara a cada uno de los conjuntos en el calendario, que estará muy interesante, e invitamos a todos ustedes que asistan a verlo. Lo mejor del béisbol venezolano, ustedes lo viven aquí en La Jugada. EK Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela.